Más allá de las circunstancias que estemos atravesando actualmente y más allá del momento particular de nuestra vida que cada uno de nosotros estemos viviendo, todos nosotros tenemos una necesidad en común. Todos nosotros necesitamos el favor y la bendición de Dios. Dios sabía esto y por eso instruyó a Moisés para que ordenara a los sacerdotes que cada vez que reunieran al pueblo les declararan una bendición. El pueblo estaba atravesando por un desierto, tenían un periplo lleno de dificultades por delante y en medio de todas esas circunstancias, cada vez que ellos se reunían, había una palabra de aliento y era cuando los sacerdotes declaraban la bendición arónica. Esta declaración está en el libro de Números, en el capítulo 6, y quiero leerla para que la podamos meditar brevemente. Números capítulo 6, verso 24 dice: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Estas eran las palabras con las que los sacerdotes despedían al pueblo cada vez que se reunían, infundiéndoles una palabra de aliento, de confirmación, de afirmación, recordándoles la presencia y la bendición de Dios sobre sus vidas. Ahora, lo primero que quiero mencionar en cuanto a esta bendición es el origen mismo de la bendición. Note que es Dios mismo quien bendice al pueblo. La última frase con la que cierra esta declaración dice: y yo los bendeciré, dice Dios. Si notan la manera como está estructurada la declaración de bendición, la palabra Adonai se repite 3 veces. Esto es sumamente sugestivo. Algunos han pretendido ver una descripción velada de la Trinidad allí, como queriendo insinuar que la bendición es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo más probable es que debido a la estructura de la poesía hebrea, cada vez que ellos querían resaltar algo, lo elevaban al tercer nivel de repetición o a un segundo nivel de repetición. Y el hecho de que se repita una, otra y otra vez, el Señor te bendiga, Adonai te bendiga, el Señor te bendiga, significa que lo que estaban sellando ellos era el hecho de que la bendición se origina en Dios. Todo recurso y todo medio humano que Dios utilice es simplemente un instrumento en las manos de Dios. Pero recordemos que el crédito final por toda bendición que nosotros recibamos debe ser dado a Dios, porque Él es el origen de la bendición. En segundo lugar está la naturaleza de la bendición. Esta declaración tiene 5 aspectos que quisiera mencionarlos brevemente, porque están condensadas en ellos todas las bendiciones de Dios. Cualquiera de las otras bendiciones que se mencionan en el Antiguo Testamento caen en alguna de estas 5 categorías que vamos a mencionar en esta bendición. Si pudieras declarar la bendición de Dios, si tuvieras un deseo y una bendición para un abuelo, para un nieto, para un hijo, para un padre, para un esposo, una esposa, sin duda caería en una de estas categorías. Todo se resume en estas 5 bendiciones que se mencionan en esta declaración. Y el primer aspecto es la provisión de Dios. Note cómo empieza la declaración: el Señor te bendiga. Esta expresión encierra la totalidad de las bendiciones de Dios, la totalidad de los recursos que necesitamos para nuestra vida física, material, espiritual y emocional. Todos los recursos que necesitamos se resumen en esta expresión: el Señor te bendiga. Y a medida que avanzamos en esta declaración, vamos a ver que nosotros podemos apropiarnos de ella, porque todas estas bendiciones se cumplen en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Así que Dios a través de Cristo derrama todas las bendiciones que nosotros recibimos. Pero la segunda declaración de esta bendición es la protección de Dios.
Note que dice, el Señor te bendiga y te guarde. Esto tenía un sentido particularmente especial para el pueblo de Israel, porque ellos atravesaban un desierto lleno de peligros, se enfrentaban a ejércitos mucho más poderosos y obviamente más organizados que ellos, pero ellos sabían que el Señor era su protección. Ustedes saben que cada vez que un ejército salía a la batalla o salía de campaña, cada vez que ellos acampaban, la tienda central era para el rey. El rey estaba en el centro y todo el ejército estaba alrededor con el propósito de proteger a su rey. Esto se ve, por ejemplo, cuando Saúl perseguía a David. Sin embargo, Dios le dijo a su pueblo, cuando ustedes acampen, mi tienda va a estar en el centro, pero no porque yo necesito que ustedes me protejan. Yo voy a estar en el medio porque yo soy quien los va a proteger a ustedes. Y esta era una declaración que tomaban vez tras vez el pueblo de Israel. Como dice el Salmo 46, porque el Señor está en medio de ellas, la ciudad no será conmovida. La presencia de Dios en medio de su pueblo era la garantía de que ellos estaban guardados por Dios. Así que esto tenía un gran significado para ellos. Cada vez que los sacerdotes decían, el Señor te bendiga, su provisión, y el Señor te guarde, su protección. Jesús, como sumo sacerdote, también oró y declaró esta bendición sobre los discípulos y sobre todos aquellos que creerían. En Juan 17, en su oración sacerdotal, Él ora al Padre diciendo, Señor, guárdalos en tu nombre. Señor, no te pido que los libres del mundo, pero te pido que los libres y los guardes del mal. El Señor es nuestro guardador. Pero en tercer lugar, esta bendición nos habla de su presencia, porque dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El rostro describe la presencia de la persona. Cada vez que el pueblo pedía que Dios no se aparte de ellos, decían, no des vuelta tu rostro, Señor. Le pedían al Señor, no escondas tu rostro de nosotros. No nos des las espaldas. Nosotros, ¿para qué queremos la provisión si no tenemos la presencia? No solamente queremos las bendiciones, queremos tener tu presencia con nosotros. ¿Sabe? Jesús encarnó para nosotros también esta bendición. Porque la palabra de Dios dice que así como Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora piensa esta frase, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y extrapólela a la experiencia de la encarnación. En Cristo Jesús, Dios nos mostró su rostro. Él vino a hacer resplandecer el rostro de Dios, es decir, Él vino a traernos la presencia de Dios entre los hombres. El cuarto aspecto de esta bendición tiene que ver con su perdón, porque ahora a continuación dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Obviamente que cuando estamos expuestos a la presencia de Dios, cuando estamos expuestos al rostro de Dios, lo primero que queda en evidencia es nuestra miseria, es nuestro pecado. Por tanto, lo que nos surge naturalmente cuando quedamos expuestos ante la presencia de Dios es tener que Dios tenga misericordia. Y por eso ahora se pide como bendición, se declara el perdón de Dios. Que el Señor tenga de ti misericordia. Y saben, el Señor Jesucristo también encarnó esta bendición para nosotros, porque Él nos vino a traer el perdón de Dios. Él murió para pagar la deuda de nuestro pecado y para que podamos tener el perdón de nuestros pecados. Como dice Efesios capítulo 1, que en Él tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Pero el quinto aspecto de esta bendición es la paz, es el shalom. Termina esta declaración diciendo, y el Señor te mire con agrado, lo cual es una repetición, es un paralelismo en la poesía hebrea. Note que el rostro se repite dos veces. El Señor te mire con agrado y el Señor ponga en ti paz. Shalom es la expresión con la que se saludan cotidianamente los judíos.
Aún en muchas liturgias religiosas, cuando se dice, bueno, vamos a declararnos la paz unos a otros, se le dan la bendición deseando la paz de Dios. ¿Para qué quisiéramos tener todas las bendiciones y todos los recursos si no tenemos la paz? Y la palabra shalom es un término holístico, es un término que lo abarca todo porque implica la plenitud de bienestar físico, emocional y espiritual. Por tanto, con esta declaración se ponía un sello. El favor de Dios, la paz de Dios, sellaba todas las bendiciones que Dios derramaba sobre su pueblo. Pero quisiera terminar esta reflexión mirando cuál es la garantía de esta bendición. El origen es Dios. Hemos visto la naturaleza de esta bendición que tiene que ver con la provisión de Dios, con su protección, con su presencia, con su perdón y con su paz. Ahora, ¿cuál es la garantía de esta bendición? La garantía, el respaldo de esta bendición para todos nosotros está en la cruz de Cristo. Piense esto, para que nosotros podamos ser bendecidos, Él tuvo que hacerse cargo de nuestra maldición. Esto es lo que Pablo explica en Gálatas capítulo 3, que Él fue hecho maldición a causa de nuestro pecado, porque la palabra de Dios dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, Jesús en la cruz fue puesto bajo el anatema de Dios. ¿Y qué significa? Si la palabra maldición significa la privación de todas y cada una de las bendiciones, podríamos hacer un paralelismo y por un lado poner el sumum de la bendición, que era la bendición sacerdotal, y recordar que el anatema era la privación de todas esas bendiciones. Entonces el cuadro con el que nos encontramos es pavoroso. Significa entonces que si la bendición era el Señor te bendiga, el anatema era el Señor te maldiga. Si la bendición era el Señor te guarde, el anatema es que el Señor te abandone totalmente. Si la bendición era que el Señor haga resplandecer su rostro, el anatema es que el Señor te deje en total oscuridad. Si la bendición era que el Señor tenga de ti misericordia, el anatema es que el Señor envíe sobre ti el juicio sin misericordia y sin piedad. Si la bendición era que el Señor alce sobre ti su rostro, el anatema es el Señor aparte de ti su rostro y te dé las espaldas. Si la bendición era que el Señor te conceda la paz, entonces el anatema es que el Señor te quite para siempre la paz. Imagínese lo que es estar privado de todas las bendiciones. Caer bajo el anatema, que el Señor te maldiga, que el Señor te abandone, te deje en total oscuridad, que envíe su juicio sobre ti, que aparte de ti su rostro y te quite la paz. Eso es exactamente lo que ocurrió en la cruz. Él tomó nuestra maldición para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Esto significa que detrás de cada bendición particular y cotidiana está silenciosamente la presencia de la cruz. Porque para que nosotros podamos ser bendecidos con toda bendición, Jesús fue maldecido con toda maldición. Por eso aún el más insignificante y cotidiano de los favores que Dios derrama sobre nuestras vidas está respaldado y está garantizado por la cruz de Cristo. Por el hecho de que Jesús absorbió sobre sí el juicio de Dios, fue hecho maldición en nuestro lugar, es que nosotros podemos recibir esta bendición con aspiración de cumplimiento, con expectativa de cumplimiento, con destino de certeza de que el Señor nos va a bendecir, nos va a guardar con su presencia, con su provisión, con su paz, con su perdón.
Por eso te digo hoy, en medio de esta circunstancia de tanta incertidumbre, aprópiate de esta bendición que está respaldada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire con agrado y que el Señor te conceda la paz, ahora y por todos los siglos. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor.